Hola, profe. Hola, Junior. Buenas tardes. Profe, ¿qué aprendizaje ha dejado la batalla de Boston ante Alemania? Un partido terrible. ¿Y cuánto puede diferir en cuanto al trámite a lo que va a ser Francia? Y lo otro, ¿cómo está el plantel físicamente? Evidentemente tuvimos muchísimos desgaste, vamos a volver a tener cómo están todos. Y para Junior, fuera de lo deportivo se ha visto, me parece, Junior, un salto de calidad, de madurez, de jerarquía en este plantel. ¿Vos cómo lo ves? Y lo otro, ¿qué opinión tenés sobre Matías Galarza, que para nosotros ha sido la gran revelación, ha tenido un nivel explosivo tremendo en esta Copa del Mundo? Buenas tardes para todos, un placer estar aquí en una instancia, ante una instancia tan significativa para el fútbol de Paraguay y para la selección de Paraguay en particular. Nosotros estamos bien, las enseñanzas que nos ha dejado el partido con Alemania son muchas y son muy importantes, más que nada en la búsqueda que siempre tuvimos desde que tuvimos la posibilidad de volver a una Copa del Mundo. Sabíamos que la intención nuestra era prepararnos para competir, que no teníamos experiencia en este tipo de competencias porque todos los jugadores era la primera chance que tenían de participar en una Copa del Mundo, y ahí es donde hay que tener una capacidad de aprendizaje muy rápido, porque todo pasa muy rápido, porque todo es muy veloz, porque uno tiene que acomodarse a los ritmos, a las circunstancias, a los partidos, al clima, a un montón de cosas que van sucediendo en el medio de una Copa del Mundo. Que hay equipos que transitan con más experiencia en ese aspecto y bueno, yo creo que esa evolución, ese aprendizaje la hemos tenido. Ahora, si es suficiente para el partido de mañana, yo creo que no. Yo creo que no alcanza. No alcanza, más allá de que tuvimos un hecho histórico, porque de pronto lo que para Paraguay es historia, tal vez para otras selecciones es normal. Tal es así que por eso de pronto se decretó un feriado nacional. Si estos triunfos fueran habituales, o si estas batallas que uno tiene la posibilidad o tuvo la posibilidad de vivir y ganar fueran habituales, esos escenarios no se presentarían. Entonces estos son escenarios extraordinarios que suceden en la vida del fútbol de Paraguay. Por eso los deseos que uno tiene es que ojalá Paraguay tenga en el futuro mucho más tardes como esa, donde tenga la chance de poder disputar ese tipo de circunstancias. Que los resabios que ha dejado, sí, ha dejado resabios, porque acá no hay que perder de vista de que los jugadores están en el final de una competencia, vienen de todo un año de trabajo, por eso se ven muchos bloques bajos, porque la capacidad de resistencia que ya tiene con el nivel de agotamiento de los jugadores de todo el año de competencia que han tenido, sumado a la temperatura, obviamente que hacen un combo donde es muy difícil sostener la intensidad. Por eso no se ven muchos partidos, si se quiere, de presiones altas, o hay equipos que presionan alto porque de pronto se ven favorecidos por determinadas circunstancias, pero sí hay mucho trabajo de bloque medio bajo. Entonces, en ese sentido uno tiene que adaptarse a esas circunstancias, y el gasto que hemos tenido nosotros fue muy grande, porque nos costó mucho sostener el partido, estar en partido contra Alemania, no solamente desde los 90 minutos, desde el alargue, porque muchos de los cambios que tuvimos que hacer fueron cambios por cuestiones físicas, porque estaban, la verdad que el esfuerzo que hicieron los muchachos fue increíble. Y después tenés el esfuerzo psicológico, mental, emocional, que te lleva a una definición de penales. Y después rápidamente volver a enfocarte porque tenés que volver a jugar. Entonces, en ese sentido, en estas instancias, evitar un alargue para los equipos que van administrando la reserva física es fundamental. Lo veíamos ayer en el partido de Portugal con Croacia, ¿no es cierto? Que hasta el último minuto se podría haber empatado y de pronto se podría haber definido en un alargue y se evita. Entonces esas cosas son muy importantes. Le pasó a Brasil, ¿no es cierto? Pasó en varios partidos de resoluciones sobre el final mismo de los partidos y evitar lo que es un alargue. Nosotros tuvimos que transitar con el alargue. Y de pronto a lo que nosotros nos llevó
120 minutos más una definición de penales, a Francia le dio 60 minutos, porque 60 minutos liquidó la fase y ya hizo 5 cambios para guardarse para el que viene. Entonces obviamente que es una carga más que nosotros tenemos para lo que va a ser el partido de mañana, pero que la respuesta que nos dio el partido de Alemania quedó en Alemania. Mañana es otra historia totalmente diferente. Bueno, en el caso de que nosotros iniciamos el Mundial con un tropiezo, luego de ese partido analizamos los momentos de ese partido y bueno, mejoramos en la parte de la concentración, cómo teníamos los espacios durante todo el juego y eso nos ayudó a poder levantarnos, ¿verdad? Sabemos de que el Mundial no permite muchos errores, eso ya lo vimos cuenta en el primer partido y eso nos ayudó para que podamos los siguientes partidos, que fueron Turquía, Australia y el de Alemania, hacerlo de la mejor manera. Y en el caso de Mati, bueno, para ustedes tal vez sea una sorpresa. Nosotros que ya lo tenemos a él desde las eliminatorias, sabemos de todo su potencial, su capacidad física y táctica nos ayuda demasiado, ¿verdad? Entonces, él está poniendo todas sus capacidades en pos del grupo, en pos del equipo, y eso le está ayudando a él individualmente y a nosotros como grupo. Pedro Torres Infran, Tigo Sports. Gracias, Fer. Gustavo Junior, buenas tardes. Éxitos para el partido de mañana, buenas tardes para todos. Gustavo, por un lado te quiero preguntar por Omar, cuáles son sus condiciones de cara a este partido. Y por otro lado, lo que mencionabas recién, mucho bloque bajo, que es lo que se ve en el Mundial. ¿Qué tanto es para defender con un bloque bajo, adaptando aquel concepto que tiraste de inicio en las eliminatorias, de que jugar un partido sin ver el arco de enfrente es básicamente resignarse a que después uno termina cediendo el partido, tomando en cuenta que Francia me parece que el bloque necesita ser bajo para partir de ahí construir? Y a Junior le quiero preguntar por las sensaciones, por encontrarse con ya igualar el mejor mundial de la historia de Paraguay, estar en cantidad de partidos, estar a una ronda de hacerlo en igualdad de rondas, pero ese era el objetivo bien claro y hasta aquí me parece que se puede decir que Paraguay, dentro de lo que ustedes querían, ha cumplido y ahora obviamente va por más. Omar ayer trabajó bien, pero no trabajó nada en campo. Hizo trabajo exigente desde el punto de vista físico, todos los trabajos que hizo los respondió bien. Vamos a ver hoy en el entrenamiento de hoy para ver cómo responde. Porque parece una eternidad que Omar estaba lesionado, pero hace una semana que se lesionó el partido hace una semana hoy, que se lesionó el partido contra Australia. Entonces vamos a ver en función de cómo responde, cómo se siente, cómo responde ante los estímulos, para ver si lo podemos tener de arranque en el partido o va a estar para una alternativa de cambio. Obviamente que él quiere estar, porque me lo dijo, profe, yo este partido no me lo quiero perder, pero también es consciente de que para acá no nos podemos guardar nada. Es un partido que va a demandar una exigencia muy grande en ese sentido. Y después con respecto a lo otro, sí, obviamente, pero a ver, yo creo que acá, no es una cuestión de sistemas. O sea, Francia, yo le decía antes a unos colegas que estamos hablando y me preguntaban, yo le decía, el último partido que Francia terminó con 0 goles, de su delantera no pudo convertir un gol, fue en el partido contra Croacia, el 20 de marzo del 2025. El 23 de marzo le ganó 2-0, le ganó penales y siguió adelante en la National League. Y el último partido que perdió fue 5-4 con España. Entonces, cuando vos analizás el promedio de gol de Francia, tiene un promedio de 4-1. O sea, ese es el promedio que tiene Francia, por algo es el número 1 del mundo. Y obviamente que es el partido de mayor complejidad que vas a tener a lo largo de toda esta eliminatoria. Si te lo podría definir, a ver si te lo puedo definir gráficamente. Yo soy un hombre de campo. Cuando nosotros en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenía que resguardarte donde sea, pues no tenías pararrayos. No es que en la ciudad te lleno de pararrayos. En el campo
tenés que resguardar y no abajo un árbol porque el rayo puede caer abajo el árbol. Francia es una tormenta eléctrica y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Entonces, sabés que se te avecina una tormenta eléctrica. Entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos. Y eso, si querés, te lo puedo figurar de qué manera ese partido nosotros vamos a enfrentar mañana. Bueno, nosotros cuando logramos la clasificación al Mundial, la única seguridad que teníamos era que podríamos jugar 3 partidos, pero con el objetivo de ir paso a paso. Entonces, al lograr la clasificación, sabíamos de que íbamos a enfrentar a rivales fuertes, no pensando justamente en lo que fue la historia de Paraguay, ¿verdad?, sino tratando de escribir nuestra propia historia. Entonces, estamos tranquilos, estamos orgullosos, sabemos de que todo lo que hemos conseguido hasta ahora es bueno, pero eso no nos nubla el juicio. Sabemos de que mañana tenemos una batalla más, que tenemos que trabajarlo como fue el partido de Alemania también, con mucha concentración, y llevarlo al lugar donde queremos, ¿verdad? Sabemos de que va a ser un partido muy complicado por el rival que tenemos enfrente, pero también estamos preparados para eso. Si me permiten, agrego algo a esto nada más. Nosotros lejos estamos de querer compararnos con el 2010. El 2010 fue fantástico. Lo que hizo Paraguay en el 2010 fue fantástico y me parece que es algo que lo tenemos que tener vivo, lo tenemos que tener muy vivo, porque es un ejemplo muy grande. Por eso yo me alegré tanto cuando los jugadores del 2010 vinieron a saludarnos antes, o vinieron muchachos que estuvieron compartiendo con nosotros almuerzos o meriendas, porque de pronto ellos son la historia de Paraguay. Nosotros, como bien dijo Junior, vinimos a hacer nuestra propia historia, pero no negando la anterior, al contrario, potenciándola y teniéndola bien ahí arriba. Porque digo que en definitiva, y ojalá que el día de mañana vengan cada vez mejores expresiones de Paraguay para que eso sea un hecho común, y eso de jugar quinto partido. México va a jugar el quinto partido. Yo de toda la vida escuché, esto por ahí en un momento lo hablaba con Tata también, cuando era el técnico de México y todo lo demás, siempre hablaban del quinto partido, la obsesión del quinto partido. Y yo digo, no existe. ¿Cuántos hay? Tres. Más de 3 no tenemos. Ahora no veremos el derecho al cuarto para después tener el derecho al quinto. Entonces, son hechos excepcionales que después se tornan habituales, como hay selecciones que ya están acostumbradas, dicen, es un buen mundial si terminamos entre los 4 primeros. Entonces, ¿por qué? Pues se acostumbran ya a estar en determinado nivel. Entonces, para nosotros, es como bien dijo Junior, venimos a escribir nuestra propia historia, apoyándonos y tomando impulso de esa gran historia que escribió Paraguay en 2010. Profe, buenas tardes, Junior. Este nuevo escenario de David contra Goliat, que se repite, tras haberle ganado a Alemania, después de haber eliminado a Alemania, ¿mejora el estado de ánimo en general en torno a la presión que existía de que Paraguay haga un buen mundial? Me parece que si hacemos un corte ahora tenemos que decir buen mundial de Paraguay, pero al mismo tiempo coloca en un escenario de que se lo saca de carrera. Alemania será la mejor campaña de todos los tiempos de Paraguay en los campeonatos mundiales. A lo que hoy, profe, quiero escuchar también la opinión de Junior. Si es que el plantel hoy está liberado de esa presión que significa el temor al fracaso después de volver a una Copa del Mundo tras 16 años. Digo, desde mi punto de vista, que eso ya desapareció. O sea, para nada se puede considerar, independiente a lo que pueda ser el partido de mañana frente a Francia, esta como una mala campaña de Paraguay en la Copa del Mundo. Y lo que quiero saber es si eso ayuda positivamente para encarar el partido del mundo. A ver, yo digo, es tan cortito el fútbol, porque después de Australia estábamos hablando de un escenario y después de Alemania estábamos hablando de otro escenario, y creo que pasaron 72 horas entre un escenario y otro.
En el medio, obviamente, que pasaron cosas. Pasó el partido de Alemania, ni más ni menos. Yo personalmente, a mí no me cambia. No me cambia haberle ganado a Alemania, no me cambia haber clasificado tercero, haber clasificado. No me cambia si tenemos el privilegio de ganarle a Francia, no me cambia si tenemos la fatalidad de quedar eliminado. ¿Por qué? Porque sé cuál fue el punto de partida, y se los dije a ustedes. Este equipo hace 1 año y 9 meses atrás estaba fuera de todo. Estaba fuera de chance de clasificar en la Copa del Mundo. Tenía 5 puntos y 18. Había convertido un gol. Venía de 3 derrotas consecutivas en la Copa América. Entonces, para mí ya haber llegado a un mundial después de 16 años, yo le dije a ellos, la primera charla que tuve con ellos, de los 201, si ustedes ya ganaron. Ustedes ya ganaron, no tienen que demostrar nada acá. Ahora, eso no quiere decir que nosotros venimos de paseo acá. Que nosotros venimos a ofrecer los puntos. No, nosotros vinimos a competir. Porque vinimos a competir. Y competimos. Mejor en unos partidos que el otro. Acá, esto, el otro. María José está acá. Con Ecuador nos dijimos que íbamos a competir. Competimos, nos tocó estar en el final, en el último, los 5 minutos, nos tocó irnos de la Copa del Mundo. Pero competimos. Nosotros con Ecuador competimos. Nosotros vinimos acá con Paraguay a competir y competimos. Entonces, a mí honestamente no me cambia. No me cambia un resultado. ¿Por qué? Porque, y esto se lo dije en la conferencia antes de Alemania, haber pasado por este escenario, que lo más, o sea, era, si nosotros teníamos, ¿qué porcentaje de probabilidad teníamos en Alemania? ¿8%? Creo que hoy está en el 3% la posibilidad de pasar. Pasar por ese escenario a nosotros ya nos mejora. Porque cuántas chances, como le decíamos cuando hablamos antes del partido, cuántas posibilidades tiene Paraguay de jugar con Alemania una eliminación directa. ¿A dónde tuvimos que irnos para recordar aquel partido que de pronto Alemania le ganó 1-0 a Paraguay? O ahora tenemos que, sí, vamos al partido con Francia y por allá. A lo que voy es que es un privilegio llegar a vivir esa clase de partidos. Porque por lo general, si tenemos la chance de jugar esta clase de partidos, es que las selecciones grandes acepten jugar con nosotros un partido amistoso, pero no es que sea un partido amistoso. En Copa América obviamente jugamos con equipos grandes, jugamos con Brasil, Argentina, o sea, son equipos que son número 1, son top, y jugamos en eliminatorias y en Copa América. Ahora, chances de mundial no hay. Experiencias como estas, que vamos a vivir mañana con Francia, como estas no hay. Entonces, a veces uno entiende de que el fútbol te paras en los resultados. Lamentablemente te paras en los resultados. Y muchas veces el resultado te termina diciendo si es bueno o no es bueno. A veces es muy difícil sacar conclusiones en el medio del camino. Porque hoy hay mucha espuma. Hoy somos todos rubios ojos celestes. No, no es así. Ni somos tan lindos ni somos tan feos. Entonces hay que dejar que baje la espuma. Para cuando uno después traza una raya y decir, bueno, esto como lo hicimos, esto lo podríamos haber hecho mejor, y esto de qué manera lo podemos mejorar. Y ahora, ¿qué queremos? Entonces, para mí es eso. Entonces, honestamente a mí, yo estoy liberado desde que vinimos a jugar con Estados Unidos. Yo no siento ninguna presión. No siento ninguna presión. Que eso no quiere decir no sentir responsabilidad, no tener ganas de ganar, y que no me duela quedar eliminado, que no me duela perder un partido. No. Pero, y es lo que traté de transmitirle a ellos. Si ellos no tuviesen ese espíritu, no se reponían a la derrota de Estados Unidos. No sacaban adelante un partido como el de Turquía con 10 hombres, donde sufrimos una expulsión y teníamos la obligación de un resultado que si nosotros empatábamos ese partido tal vez nos íbamos de la Copa del Mundo, con la necesidad de Turquía de tener que ganarnos a nosotros. Si ellos no hubiesen estado liberados, no hubiesen jugado el partido que tenían que jugar. Si ellos no hubiesen estado liberados, no hubiesen jugado el partido que jugaron contra Alemania. ¿Por qué? Porque estaban lúcidos. Estaban lúcidos. Entonces, ¿eso qué te da? Libertad. Ahora, no, sí, que mañana eso libera, sí vamos a ir tirando carne en el borde del área. No. Que sí, obviamente, es un partido, no es un partido más, porque bajo ningún punto de vista es un partido más. Pero es un partido mundial de octavo de final contra el número 1 del mundo. Para mí, vieron los pronósticos que uno hace en la previa
para los mundiales, donde dice los pronósticos, todos tiran pronósticos en los mundiales. Uno trata de decir, a ver, bueno, ve, conjunción de experiencia, plantel, realidad, actualidad, esto, lo otro, todo lo demás. Para mí había 4 candidatos. Argentina, Brasil, España, Francia. Para mí eran esos 4 candidatos. Y el número 1 es el número 1 del mundo. Entonces, tocó cruzarnos con nosotros. Bueno, se vamos a tratar de hacer lo más difícil que podamos. Pero en cuanto a lo que es la cuestión propiamente dicha de que el triunfo de Alemania no nos libera, no nos libera, ya estamos liberados de antes. El triunfo de Alemania es una confirmación de un montón de cosas que son positivas, pues se los dije a ustedes antes del partido de Alemania, porque a veces uno expreso de las declaraciones que uno hace. En 1 año y 9 meses, si yo tengo que, y se lo dije, pues yo le dije, todo lo que yo hablo con ustedes, lo hablé con los jugadores. El cambio de mentalidad que ellos tuvieron en 1 año y 9 meses es lo que los llevó a este tipo de situaciones. Entonces, eso fue una construcción y para mí eso ya es absolutamente ganar. Después, obviamente que hay que confirmarlo con el resultado. Pero yo personalmente, y creo que ellos también, están liberados de que llegaron acá. Que eso no quiere decir que no tengamos responsabilidad. Tenemos la responsabilidad a todos, porque sabemos lo que estamos defendiendo, sabemos lo que estamos representando y sabemos lo que estamos buscando. Porque queremos escribir nuestra propia historia. Y que ojalá esta chiquita historia ayude a la historia grande de Paraguay. Sí, Roberto. Fracasar sería para nosotros no prepararnos para este mundial. Nosotros como atletas entendemos de que hay cosas, situaciones que se escapan de nuestro control, ¿verdad? Como por ejemplo las opiniones de la gente de forma general, los periodistas, que obviamente es el trabajo de ustedes. Pero como bien dijo el profe, nosotros nos preparamos sabiendo de que teníamos que venir a competir con nuestras propias armas contra rivales muy fuertes. Y entendemos de que al llegar a este mundial sabíamos de que íbamos también, podríamos ser criticados o elogiados, ¿verdad? Pero eso nosotros como atletas no nos cambia por el hecho de que entendemos que hicimos todo lo posible para estar en este lugar. Trabajamos muy duro, hicimos concesiones a nivel personal, a nivel profesional, por el sueño de poder dejar a Paraguay en un mundial, ¿verdad? Entonces, perdiendo o no contra Alemania, para nosotros no hubiese sido un fracaso, porque hicimos todo lo humanamente posible para poder conseguir ese resultado, que gracias a Dios pudimos conseguir. Y en este caso, con el partido contra Francia, no será diferente, ¿verdad? Porque también tenemos la misma mentalidad, sabemos de lo que somos capaces y lo único que podemos prometer, por decirlo de una forma, al pueblo paraguayo, es que vamos a dar nuestro 100%. Ojalá Dios quiera, estemos bendecidos y podamos conseguir el resultado que queremos. Pero si no fuese de esa forma, también estaríamos tranquilos porque nos preparamos diariamente después de un desgaste físico impresionante que fue el partido contra Alemania. Sabemos con la temperatura que vamos a jugar el día de mañana. Entonces, viendo todos esos detalles, nos estamos preparando de la mejor manera para conseguir ese resultado. Si no fuese de esa forma, tampoco lo tomaríamos como un fracaso. Nos dolería igual que a todos, como debe ser, pero no lo sentiríamos de esa forma. Junior, saludo para todos. Profe, ¿cómo puede hacer Paraguay para asumir nuevamente un rol hasta protagónico ante una selección que ya sabemos todas las virtudes que tiene y ante un Paraguay que el otro día ante Alemania mostró ráfagas? El gol de Enciso, alguna que otra jugada, incluso pudo haber llegado a un segundo tanto en tiempo reglamentario. ¿Cómo puede hacer Paraguay para reprisar una similar actuación y más todavía el desgaste que va a haber producto del calor? Gracias. Sí, obviamente, yo digo, un poco va en complemento de la pregunta anterior, ¿no? Digo, porque obviamente esa victoria da confianza, y la confianza es lo que te hace crecer, y la confianza la dan los resultados. O sea, yo siempre digo que yo la grafico como cuando uno va a jugar, la confianza es un tanque de agua que uno tiene. Yo tengo un tanque de agua que es mi confianza, de acuerdo al nivel de agua que yo tengo, es el nivel de confianza que yo tengo. Cuando yo voy a jugar un partido, agarro un balde de agua, lo pongo acá, él viene con su balde de agua, los dos ponemos el balde de agua. Si yo gano, me llevo el balde de agua, mi confianza sube, él baja.
Si empatamos, cada uno se lleva su balde de agua, seguimos con la confianza intacta, y si yo pierdo, mi confianza baja. Obviamente que la victoria de Alemania es un tanque grande de agua, porque es algo, ese agua inesperada que vos tenés que te llena de confianza. Apelás a eso, a esa confianza que un poco va en complemento de la pregunta que me hacían, de decir que esa confianza te ayuda a liberarte de tensiones, que las tensiones las tenés, o sea, por más que vos quieras decir, estamos liberados, esto, lo otro, todo lo demás, las tensiones las vivís adentro, las tenés, y por más allá, y que a veces más que nada cuando vos tenés la envergadura de los rivales que tenés y todo lo demás, te despierta un montón de emociones en ese aspecto. Y de qué manera, si esa confianza nos ayuda a hacer crecer para que esas cosas que se intentaron por momentos se puedan intentar con mayor cantidad. Y eso es lo que te hace crecer. Lo único que hace crecer a un equipo es la confianza. Porque la confianza te da seguridad, la seguridad te ayuda a tomar mejores decisiones, y si tomas mejores decisiones, por lo general estás más cerca de ganar o de conseguir tu objetivo que no conseguirlo. Y lo que te da la confianza es el resultado. Porque vos podés decir, jugamos bien pero perdimos, y al partido que viene volvés a perder, y ya como que te vas para abajo. Entonces, el resultado que hace te ayuda a ratificar las convicciones que vos tenés y hacerte crecer en confianza. Entonces, ¿cuál es la forma? Que eso ojalá haya derramado, en complemento de la pregunta anterior, en el crecimiento de la confianza y la soltura para poder intentar cosas que por momentos intentamos contra Alemania y que ojalá podamos intentar mañana contra Francia también. Esa es un poco la idea. Luis Enrique Pérez, Media Cadena de Comunicación. Buenas tardes, profe. Junior, uno de los capitanes de la selección, no lo pude felicitar la vez pasada, profe, lo hago ahora, para que vean que la conferencia anterior fue sumamente positiva y se dieron los 3 puntos que tocamos. Mi primera pregunta es para uno de nuestros capitanes. Junior, tengo un mensaje con todo respeto de Ñemby para vos, es compañero de colegio de barrio. Vos sabés que contactamos ahí y el pedido es que están orgullosos por lo que estás haciendo por Paraguay y para tus amigos de tu ciudad, donde tu apellido es muy apreciado y respetado. Esperamos la misma determinación y el trabajo defensivo concentradísimo que hicieron para el partido de mañana. Ese es el camino que necesitamos, ¿verdad, Junior? Sí, es así. Sabemos de que no tenemos margen de error. Nos dimos cuenta en el primer partido, como bien lo dije anteriormente. Entonces, más contra una selección que tiene jugadores de primer nivel, los mejores del mundo, entendemos de que no solamente nosotros, cuando hablamos obviamente a nivel defensivo, no se habla solamente de la línea 4 y la línea 5. Estamos hablando desde Julio hasta Orlando, desde el atacante hasta el arquero. Entonces, necesitamos estar unidos, compactos, agresivos, como fuimos contra Alemania también. Profe, no le voy a hacer otra pregunta, simplemente felicitarle. Cumplió lo de Gil, el aporte de Mauricio se cumplió, y el trabajo defensivo, porque fue defensa y ataque. Hicimos un partido impecable que hasta ahora es motivo de comentario de cómo defendió Paraguay. No me va a responder. ¿Cambiamos tácticamente? No me deja responder, sí, No, pero me va, viejo. Pero ¿por qué habla ya? ¿Cambiamos de figura o no? A ver, obviamente el tema es, cambian las estructuras de Francia también, o sea, más allá de que cada equipo tiene su forma, cada selección tiene su impronta, tiene sus formas y todo lo demás, obviamente que no solamente es una cuestión de sistema, es una cuestión de análisis de cosas que uno viene haciendo. La cuestión física, los jugadores que mejor estén para un determinado momento del partido. Nosotros sentimos que se pueden jugar varios partidos dentro del partido. Entonces, porque hay momentos que pueden pasar y de pronto, yo siempre digo que cuando uno piensa un partido a lo largo del partido, no únicamente como empieza. Entonces, como empieza, uno
pone un equipo porque piensa que va a empezar o se va a dar de una determinada manera. En el medio están los imponderables. Y los imponderables pueden ser donde a veces un partido te dispara. Una eventualidad. Metes un gol al minuto contra Turquía, es una eventualidad. Una expulsión es una eventualidad. En tu cabeza también tenés que tener, pues yo pienso, digo, tengo que tener dentro del que ustedes hablaban antes de Mati Galarza. Mati Galarza que me da a mí la posibilidad de que yo pueda cambiar de sistema sin cambiar de jugadores. Y eso para mí es una ganancia. Tener jugadores que puedan actuar en un par de puestos, más allá de que no quiero entrar en una discusión si hay que ser especialista de tal cosa, no me interesa. Yo digo, a los fines nuestros, tener un jugador como Diego Gómez también, que se pueda adaptar a una circunstancia o a otra, puede jugar por adentro, puede jugar por afuera, etc. Junior puede ser central, puede ser stopper, puede ser lateral, o sea, de pronto puede jugar en distintas posiciones. Entonces a veces esa posibilidad de adaptabilidad te da eso, pero también tienes que pensar qué pasa si me meten un gol al minuto, qué pasa si me echan un jugador, dónde tengo que tener la superioridad numérica, si yo tengo un jugador a favor, dónde tengo que tener la superioridad numérica, qué tengo que hacer y todo lo demás. Entonces a veces uno planifica un partido a lo largo de los 90 minutos y este partido hay que pensarlo a lo largo de los 120 minutos. Porque nosotros ojalá lo podríamos haber ganado en los 90 minutos. Ya llegar a los 120 minutos ya había sido fantástico. Pero después uno quiere ganarlo ahí. Y este partido contra Alemania, o este partido contra Alemania, este tipo de definición, nosotros empezamos a trabajar en noviembre. Entonces me dice que sí, empezamos a trabajar en noviembre. Contratando una persona que sea analista de detalles en estas cosas. Porque el fútbol sí es fácil decir, se tiró para allá, se tiró para allá. No, hay patrones. Hay patrones que indican determinadas cosas y todo lo demás. Y hace desde noviembre nosotros venimos trabajando sobre estos detalles. Y el fútbol es detalles. Y para mí podríamos haber defendido mejor. Y podríamos haber hecho las cosas mejor todavía de lo que las hicimos. Porque el nivel de exigencia nuestro va ahí. Ahora, el tema es si yo te pido cosas a ellos que ellos no están capacitados para hacer. Entonces ahí es donde caemos en un lugar peligroso, porque ahí es donde nos quedamos en la medianía. Entonces para mí, ¿por qué? Porque el fútbol es detalles. Y hay un montón de detalles que disparan para una cosa o para otra y a veces hace que un partido se dé de determinada manera. Entonces en ese aspecto, obviamente que las cosas se cumplieron, se planificaron, y para este partido es una planificación totalmente diferente. Pero no es un dato menor, porque no es, o sea, el fútbol no es regla de 3 transitiva. O sea, uno no puede transferir de esa manera. Entonces, es una realidad distinta. Ahora, es una realidad distinta porque para mí Mauricio era muy importante y era clave. Y nosotros no terminamos por ahí de pulir detalles, porque nosotros podemos haber ganado los 90 del partido. Si nosotros filtrábamos una pelota, que filtramos una y fue offside, que la de Gustavo Caballero. Entonces, ahora, yo lo necesito fresco en el momento que tenga que tomar las decisiones para hacer ganar un partido. Entonces yo digo, no, ¿cómo no, Juan? Está listo, ¿por qué? Porque hay un plan de partido. Después perdimos 5-0, me decís, plan de partido, ¿dónde te lo metés? Bueno, pero yo tengo pensando de esa manera. Entonces, yo tengo que pensar en todo. Mi obligación es pensar en todo. Porque el día de mañana, yo lo peor que me pueden decir a mí es que a mí me digan que yo soy un improvisado. Yo no improviso. Lo peor que me pueden decir es que yo soy un improvisado. Porque podemos discutir el fútbol, debemos discutir el fútbol. Ahora, antes de tomar una decisión, la pienso 1000 veces, le doy vuelta 100 veces y planteo todas las hipótesis posibles de conflicto que se me puedan llegar a pasar. Ahí después tomo una decisión. A veces la decisión te da la mano o a veces no. Por eso a veces hay que plantarse, y por más que tenga el mundo en contra, que no es porque soy un obstinado, sino porque siento que es lo que debo hacer, lo hago. Porque si no es como que perdería 2 veces. Pierdo porque pierdo el partido y pierdo porque traiciono mis convicciones. Y esa es la peor derrota que puede tener un entrenador. Junior, profe. Quiero arrancar por el profe y sé que estamos cerca al final, por eso voy a tratar de hacerlo más conciso y sumar lo que pueda en una consulta. El tema de el otro día el partido ante Alemania, evidentemente tras el resultado
pareciera que fue un partido perfecto, que como dijo el profesor, lo más lindo, lo más fachero y demás, pero digo, fue tan perfecto realmente ese partido que puede llegar a repetirse el equipo. Se pregunta uno, hay un jugador que había quedado fuera por acumulación de tarjetas, que me parece muy importante en este equipo, que se llama Diego Gómez. ¿Vuelve al equipo Diego Gómez o será, en este caso, una falange que se agrega a ese medio campo, o entrará por otra falange, allí en el medio se correrá alguien para tratar de entender un poco lo que se viene? Y por otra parte, la temperatura puede ser un condicionante para Paraguay, más allá de que en Paraguay la gente asume de que los jugadores por haber nacido en Paraguay y convivir con el calor, que como que no tienen que sentir ni sufrir aquello. Y para Junior, lo que fue este proceso, desde la derrota ante Estados Unidos, a ver esa solidez con la que se presentaron mental, futbolística y físicamente ante Alemania, porque después de mucho tuve la oportunidad de estar cerca y vi la determinación con la que jugaron ese partido. Me llamó gratamente la atención y quiero saber cómo fue ese proceso de la derrota, porque pasamos por todos los escenarios, a lo que pareciera tocar el cielo de la victoria ante Alemania. A ver, cada partido es una realidad en sí misma. Ahí obviamente que uno trata de potenciar a jugadores que rindieron muy bien y encontrarle un lugar dentro del equipo. Pero como un poco decía en la pregunta anterior, yo lo tengo que pensar a lo largo del partido. ¿Qué pasa si llegamos a atacar? ¿Qué pasa si en los 90 minutos? ¿Qué pasa si hay un alargue? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, uno va planificando ese aspecto, conjugando realidad con necesidad. Y de ahí es como sale la resultante de lo que uno está buscando. Que necesitamos buen pie contra este partido, por las características del rival, que te va a someter o te va a obligar a jugar en determinados lugares, que te va a presionar y te va a obligar a jugar en espacios reducidos. Necesitas el buen pie lo necesitas. Entonces el tema es que también necesitas el fragor físico, porque tienen jugadores de mucha velocidad, es el equipo que mejores transiciones ofensivas tiene, que es el que más contundencia tiene en cantidad de contragolpes o de transiciones ofensivas que genera. Es un equipo muy letal en ese aspecto, de lo que más porcentaje de eficacia tiene en ese sentido. En el sentido también te obliga a plantear un tipo de partido, pero vos decís, ¿cómo hago? No le tengo que dar espacio, pero ¿cómo hago? Si tengo que atacar, entonces estás en el medio de, bueno, las transiciones las vas a sufrir si querés atacar. Y cuando ataquemos, obviamente vamos a sufrir transiciones y tenemos que estar preparados para esas transiciones y ver si las podemos controlar. Ahora, el partido de Alemania no fue distinto al partido que jugamos con Brasil, o no fue distinto al partido que jugamos con Argentina, o no había que doblarlo a Vinicius, o no había que doblarlo a Messi, o no había que doblarlo a Rafinha, o no había que doblar a esa clase de jugadores. De la misma manera que hubo que doblar a los jugadores de Alemania. Entonces, ya partidos como estos nosotros ya habíamos jugado, en el sentido de que habíamos jugado. O sea, este partido de Alemania, lo que pasa que lo que adquiere una real significación es que fuera una Copa del Mundo en una instancia eliminatoria. Eso es lo que adquiere real significación. Entonces eso lo lleva a ese lugar de ponderación, si se quiere, pero nosotros ya ese tipo de partidos ya los habíamos jugado, lo habíamos ensayado y lo habían respondido muy bien. Obviamente que cuestan esos partidos, porque a Brasil se le ganó, creo que después, no sé, 15, 16 años, Argentina también, 15, 16 años se le ganó, pero estos chicos habían demostrado que podían vencer esas adversidades. Obviamente que mañana hay una mayor diversidad y en esa combinación, porque Francia tiene, porque hablamos más de Alemania que de Francia, pero como pasaba también, hablaba más de Estados Unidos que de Turquía. Entonces yo digo, la capacidad que tiene de los 4 hombres en ofensiva que tiene Francia es extraordinaria, pues no solamente la capacidad individual que ellos tienen, sino que ellos tienen el talento al servicio del equipo, y esos talentos son complementarios, que es el ideal que uno busca como entrenador, cuando el talento no solamente brilla por el talento que tiene, sino que el talento está al servicio del equipo.
Entonces, cuando uno ve las conexiones que tiene y la forma en que se juntan y la forma en que todos esos talentos son complementarios, es lo que le da ese diferencial que Francia tiene con respecto a determinados equipos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un valor agregado que por ahí tiene Francia en ese aspecto. ¿Estamos habituados al calor? Sí, estamos habituados al calor. Ahora, ¿qué? ¿Hay que sufrir el calor? Sí. ¿Qué partido se juega de eliminatoria en Paraguay a las 5 de la tarde? Nunca. Creo que se jugó uno y lo perdieron. Entonces no se juega a esa hora, por más que estén acostumbrados a la temperatura. ¿En Quito no están acostumbrados a la altura? 2.850. Ahora, México se preparó 20-25 días en la altura y el Distrito Federal tiene 2.250 metros de altura. ¿Qué dijo Tuchel? Va a ser difícil que nosotros en tan poco tiempo nos podamos acostumbrar a la altura del Distrito Federal. Y México se preparó ahí, porque tiene 20 días antes, más todos los partidos los jugó ahí. Entonces, obviamente, no ganó por la altura, ganó porque México es un muy buen equipo. Pero el diferencial te lo da, Que vos estés habituado, que vos conozcas que la pelota flota de otra manera, que vos conozcas cómo pica, esto, lo otro, que no... Pasarela dijo la pelota no dobla, ¿se acuerdan? Bueno, pero lo que quiere decir que no tiene efecto, porque la pelota flota y cae. Entonces, los remates de media distancia, vos rematas del borde del área, se da cuenta que rematás 10 metros afuera. Lo digo porque me tocó ganarle a la América de México la final de la Copa Sudamericana con Arsenal de Sarandí y metimos un gol de pelota parada en el segundo palo y dos saques del arquero, 2 rebotes de saque del arquero que normalmente llegan detrás del círculo central y te llegan a la media luna del área. Entonces, a lo que voy, que trabajar, por más que vos tengas la memoria física de entender la altura o de entender el calor, el tema es en el medio de la acción. Y acá es la sumatoria de partidos, la fatiga y todo lo demás. El calor, sí, tenemos que jugar, va a ser para los dos. Va a ser para Francia y va a ser para nosotros. La altura es para los dos. La altura es para los dos, sí, perfecto, pero el que tiene un cachito de diferencial es el que preparó todo en ese escenario. Pero insisto, por si no se van a interpretar mal las palabras. México ganó porque es un muy buen equipo, pero aprovechó también ese diferencial de altura. Si ves los goles que convirtió México, te das cuenta que es un gol de remate y un gol de centro. Y cuando normalmente querés reaccionar esa fracción de tiempo que vos querés reaccionar, es la fracción de tiempo que vos llegas tarde, saca del medio. Saca del medio. Y eso a veces es tan finito que son los detalles que te dejan adentro o te dejan afuera. Bueno, después del partido con Estados Unidos, nosotros a nivel grupal conversamos sobre lo que ocurrió y llegamos a la conclusión de que si no hacíamos un esfuerzo físico más, si no estábamos más concentrados, si tácticamente no estábamos bien organizados, no nos iba a alcanzar. ¿Verdad? Que nosotros, nuestra mayor virtud en todas las eliminatorias fue eso. Como bien dijo el profe, jugamos así contra Argentina, contra Brasil, contra Uruguay, hicimos grandes partidos de esa forma. Entonces, creo que volvimos un poco a nuestro ADN, a nuestras raíces. Y también, después de ese partido, después de esa conversación, tuvimos una semana de entrenamiento muy buena, en donde no solamente el equipo A, en teoría, ¿verdad?, que podría jugar, que hizo un buen entrenamiento, sino el equipo que estaba del otro lado también, ¿verdad? Todos los compañeros hicieron un gran esfuerzo, entrenamos con muchísima intensidad. Entonces eso también le ayudó al equipo que iba a jugar a prepararse mejor. Entonces, todo lo que nosotros estamos consiguiendo hoy no es simplemente, no, los 11 que están iniciando o estos 4 que entraron o siguen entraron, no. El rendimiento que estamos teniendo en este mundial se debe a que el grupo está haciendo un gran trabajo a nivel colectivo. El que juega y el que no juega. Entonces, eso nos ha ayudado bastante a poder llegar de la mejor manera a todos los partidos. Thank you, Coach Alvaro.